Hola a todos, bienvenido a este tema de arquitectura de procesos de negocios. El objetivo de este tema es adentrarnos en un tema ya más operacional del negocio. Hemos estado trabajando durante bastante tiempo en toda la arquitectura del negocio vista, digamos, desde la perspectiva estratégica. Pero ha llegado el momento entonces de poder analizar otros dominios importantes que tiene la arquitectura de empresa, como es la arquitectura de procesos, que está muy relacionada con los negocios. Y luego, como veremos en la siguiente unidad, la arquitectura de información, de aplicaciones y de infraestructura. Entonces, lo que hemos estado desarrollando es un estado actual de arquitectura. Hemos visto cómo a través de un roadmap o de una hoja de ruta podemos plantear iniciativas para lograr transformar un negocio y convertirlo en un estado futuro. Digamos que eso es lo que hemos visto fundamentalmente en la práctica de arquitectura de negocios. Pero ha llegado el momento entonces de empezar a profundizar cómo esas iniciativas de negocios las vamos a materializar en procesos. Este será el tema que trabajaremos en esta unidad. Pero también tendremos que ver cómo eso se puede articular con los sistemas de información, tanto con las aplicaciones como con los datos. Y también cómo eso está relacionado con la infraestructura tecnológica. Entonces es evidente que a partir del ejercicio que hicimos de arquitectura de negocios, que intentó descubrir cuál era la intención estratégica de la empresa para hacer esa transformación del estado actual al estado futuro, cuando entramos en esta etapa de conocimiento, lo que buscamos es ver cómo se puede materializar esa intención estratégica con una visión, digamos, de múltiple dominio, porque pues podemos verlo desde los procesos, desde las aplicaciones, desde los datos, desde la infraestructura, pero siempre manteniendo una visión integral, es decir, una visión holística del problema, y además con una característica empresarial, lo cual pues también define el enfoque que nosotros queremos darle a esa transformación de la organización. Obviamente, cuando pensamos en arquitectura de negocios, tenemos que hablar que no solamente debemos hablar de procesos. Cuando hablamos de procesos es evidente que estamos hablando más acerca de modelamiento de procesos, donde está el área de descubrimiento de procesos, de automatización o integración de los procesos, el monitoreo de los procesos, el análisis de esos monitoreos. Pero es importante que veamos que no solamente, digamos, la capa de negocios está relacionada con los procesos. Hay un aspecto muy importante que hay que tener en cuenta cuando uno hace arquitectura de procesos de negocios, y es cómo es la organización en términos de la gente. Cuáles son los actores involucrados dentro de la organización, qué roles están desempeñando estos actores e incluso en qué ubicaciones físicas se encuentran. Así que es importante que veamos que, aunque no vamos a enfocarnos, por ejemplo, en la definición de una estructura de organigrama, en nuestro caso estudio, es evidente que partimos también de un análisis de cómo se comportan estos actores relacionados con el caso estudio con nuestros procesos de negocios. En el tema de productos y diseños de servicios, pues quizás nosotros hicimos un abordaje a este tema cuando estuvimos hablando de las propuestas de valor y de los modelos de negocios, pero es evidente que cuando yo diseño un producto o servicio, tengo una especificación de ese diseño, producto y servicio. Por ejemplo, si yo voy a diseñar un producto industrial, por ejemplo, o un producto químico, pues evidentemente eso tiene unas especificidades. Si yo voy a diseñar un producto multimedial, voy a tener unas especificaciones. Es decir, no es lo mismo, digamos, un bien físico que vamos a diseñar que diseñar pues, un objeto, por ejemplo, intangible, como podría ser un contenido digital
o una aplicación. Y por último hay un gran tema que quizás también cuando hablamos de negocios se deja de lado, que es el tema de la información. Definitivamente este es un tema que cada vez trae mucha más atención y es cómo es el ciclo de vida de la información dentro del negocio. Y no estamos hablando del modelo de base de datos, ni estamos hablando de cómo es el almacenamiento de esa información, no estamos hablando del comportamiento de la información, cómo se genera la información, cómo se selecciona, cómo se representa, cómo se almacena, se recupera, se distribuye. Y obviamente ese ciclo de vida de la información también está muy relacionado con el negocio y con los procesos. Entonces, lo que estamos viendo en esta gráfica, lo que queremos destacar es que aunque vamos a concentrarnos en el modelamiento de procesos como un aspecto fundamental dentro de esa materialización de nuestra intención estratégica en la arquitectura empresarial, no olvidar que existe una relación muy fuerte con otros temas como la organización, los productos o servicios y la información. De esa manera, si uno tuviera, digamos, una vista completa de cada uno de estos 4 grandes temas, pues uno podría decir que tiene una visión de la arquitectura del negocio y con una perspectiva arquitectural también de los procesos. A nivel de la organización, estamos diciendo entonces que generalmente tenemos modelos de negocios, modelos de aplicaciones, modelos de información, modelos de infraestructura. Y como ya mencionamos, dentro de los modelos de negocios, pues tenemos modelos estratégicos, modelos de procesos, modelos de proveedores, modelos de productos, organigramas. Nosotros en particular en esta unidad vamos a intentar profundizar un poco más acerca de los modelos de procesos, pero nuevamente les enfatizo que hay una visión mucho más integral que pues obviamente muestra que por ejemplo existe una relación muy intrínseca entre los organigramas o las estructuras organizacionales con los modelos de procesos, igual pues con los modelos de proveedores o con los modelos de productos, que quizás no son tan referenciados en este tema de arquitectura empresarial, pero que obviamente también son muy importantes a la hora de hacer ejercicios de arquitectura de procesos de negocios. Así, lo que hemos estado viendo desde nuestro curso de estrategia y arquitectura de negocios es que una organización tiene 2 grandes componentes. Tiene unos componentes que podríamos llamar, están en la intención estratégica de la organización. En la intención en la intención está el modelo de negocios, que nosotros en particular utilizamos la herramienta de Canvas de Alexander Osterwalder. También en la intención está el modelo de motivación del negocio. En la intención también están los modelos de contexto, como por ejemplo Pestle, que nosotros utilizamos, pero existen otros modelos de contexto. Están los modelos de operación, que de alguna manera nos referencian cómo es la ejecución de nuestro negocio. Y de allí pudimos establecer unas metas. Ustedes recordarán que hicimos un ejercicio de KPIs, lo cual es un elemento fundamental a la hora de establecer qué es lo que nosotros queremos como objetivos estratégicos. Y obviamente todo negocio tiene unas restricciones y se ve, digamos, influenciado por otros modelos. Eso lo pasamos a través de, vamos a decir, un filtro de capacidad de negocio que se convierte, como ustedes lo ven aquí, en una materialización de esas intenciones. ¿Cómo se materializan? Pues en un organigrama, se materializan en una arquitectura de procesos de negocios, que es el tema que nos abordamos en esta presentación, en una infraestructura, y no hablamos de infraestructura de tecnología, sino que hablamos de infraestructura de edificios, por ejemplo, o de equipos de tecnología de producción o plantas, etcétera, y cualquier otro recurso, incluyendo los temas financieros. Y al final, pues de ahí podemos sacar un modelo de indicadores que nos lleva a todo un modelo conceptual de negocio de alto nivel que nos permite hacer análisis precisamente de alto nivel sobre la empresa. Entonces, una cosa es la intención y otra cosa es la operación. ¿Qué es lo que estamos viendo en esta parte de esta unidad? Pues que la idea es tratar de empezar a bajar esto allá a la operación. Es decir, ya de todo el tema que hemos estado trabajando en la intención estratégica, ha llegado el momento de ahondar y ir un poco más hacia la operación en este ejercicio ya más específico de arquitectura empresarial.
Y definitivamente una práctica que nos va a ayudar a mejorar nuestra manera de hacer arquitectura de procesos de negocios es lo que se conoce hoy día como BPM, es decir, la gestión de procesos de negocios. Y ustedes pues están algunos quizás viendo en simultáneo un curso enfocado precisamente en esta práctica. Y lo que quiero aquí en esta diapositiva es mostrar la interrelación que puede existir entre arquitectura empresarial y la gestión de procesos de negocios. Entonces, recuerden, la arquitectura empresarial es esa visión integral, holística, integrada, que une pues todos esos componentes de empresa que nosotros hemos estado discutiendo en este curso. Pero en BPM, como que nos metemos específicamente en ese componente fundamental de la arquitectura empresarial, que son los procesos. Y para eso existe también toda una práctica, todo un ejercicio y con apoyo metodológico y con herramientas que se llama BPM, gestión de procesos de negocios. Y básicamente, pues lo que plantea BPM es la posibilidad de hacer también un proceso, digamos en este caso cíclico, donde uno comienza a partir de hacer un modelamiento y una simulación de esos procesos de negocios. Primero alineando la estrategia del negocio con la ejecución, así que allí es donde viene esa conexión tan importante de arquitectura con BPM, porque si yo tengo, digamos, un ejercicio de arquitectura realizado o unas fortalezas de arquitectura, pues obviamente todos esos insumos van a ser muy importantes a la hora de definir cuáles son las prioridades y el nivel de detalle que yo necesito dentro de los modelos de procesos de negocios. Y obviamente algo muy importante, la necesidad de evaluar, capturar y analizar esos procesos misionales de la organización. Digamos que hay una etapa fundamental dentro del BPM, que es el tema de descubrimiento del negocio. Porque puede ser que a veces uno esté ejecutando un proceso, pero esa ejecución de proceso que hacen, en este caso, personas o máquinas, pues muchas veces es desconocida por los mismos actores del proceso. Entonces, es un ejercicio de descubrimiento muy interesante que implica que los mismos actores del proceso, pues, digamos, descubran las diferentes alternativas que hay de modelamiento. Esto, pues, es un tema que ha venido mucho trabajando, por ejemplo, IBM con una herramienta que se llama Blueworks Live, una herramienta que permite hacer descubrimiento colaborativo de procesos de negocios, y que en particular creo que es una herramienta muy poderosa para poder realmente encontrar de forma mucho más específica estos procesos de negocios. Porque generalmente si yo traigo, digamos, un arquitecto de procesos externo o una persona analista de negocios, de pronto pues va a dibujar un flujograma o va a dibujar un modelo que muchas veces pues no representa la realidad, sino que representa más bien la visión que él puede tomar de lo que observa o de lo que ve dentro del proceso. Entonces es importante que veamos cómo podemos articular esto con el proceso de descubrimiento. Luego, después del proceso de descubrimiento y que también pasa por una etapa de simulación donde podemos incluso pues jugar con diferentes variables y métricas para saber cuál podría ser un interesante modelo de nuestro negocio, pues pasamos a una etapa ya de desarrollo, ejecución y cambio, donde intentamos conectar estos modelos de procesos de negocios con la tecnología y obviamente pues ya con todo el ambiente funcional de la empresa. Y obviamente un aspecto importantísimo de la gestión de procesos de negocios es cómo monitorizamos, medimos y analizamos lo que ocurre dentro de los procesos para obviamente luego nuevamente hacer cambios en los procesos o pues estar en una constante mejora. Entonces, como ustedes ven, BPM es toda una práctica, por eso pues existe un solo curso dedicado a esta actividad, que lo que intentamos con eso es profundizar su conocimiento en este tema tan importante dentro de toda una empresa, que es el tema de procesos y cómo también se relaciona con el área de tecnología. Cuando hablamos entonces de arquitectura de procesos de negocios, es importante lograr definir qué es un proceso de negocio. Un proceso de negocio es un conjunto de pasos o actividades relacionadas en las que intervienen gente, información y otros recursos, y que su propósito pues es crear valor, en este caso para un determinado negocio. Los procesos de negocios son pasos que se integran y que los podemos identificar en un determinado
espacio físico, localización o también en el tiempo. Otro aspecto muy importante es que todo proceso de negocio tiene un principio y tiene un fin, y obviamente también tiene unas entradas y unas salidas. Y obviamente el grado de formalización que nosotros podemos darle a los procesos de negocio, pues pueden ser, digamos, dependiendo del nivel que nosotros queramos. Podríamos dibujarlo, digamos que en un nivel superior uno puede tener, digamos, una definición estratégica, digamos, del negocio, y generalmente en esa visión estratégica uno lo que está buscando es como pintar, digamos, la relación que existe entre los objetivos estratégicos de la organización y los procesos de negocios. Pero luego quizás uno quiera, por ejemplo, hacer una visión operacional del proceso de negocio. En esa visión operacional ya uno, pues lo que busca es ver cómo se relaciona, por ejemplo, los indicadores KPIs del proceso con el mismo diseño de proceso. Entonces ya quizás entramos a un mayor detalle de las actividades, de los eventos, etcétera. Y obviamente después del operacional llegamos a una etapa de implementación, que es ya cuando pues definitivamente estamos pensando en implementar ese modelo de negocios y llevarlo, por ejemplo, a la interacción con una plataforma de sistemas de información. En este caso, en particular, nosotros pues vamos a llegar quizás hasta un nivel operacional. Es decir, no estamos pues pensando en una implementación que ya implicaría pues llegar a un detalle mucho mayor y que implica pues toda una integración de interfaces de aplicaciones, no. Y estratégico pues lo vamos a ver un poco, digamos, desde la visión genérica, pero como digo, nuestro enfoque de modelo va a ser más operacional. Para eso vamos a utilizar un sistema de notación. Una pregunta que se le puede surgir a muchos de los asistentes a este curso es ¿por qué necesitamos un sistema de notación o un lenguaje de modelado para procesos de negocios? Quizás muchos de nosotros desde tiempo atrás hemos utilizado los flujogramas o los diagramas de flujo para poder representar los procesos de negocios, y quizás nos familiarizamos muchísimo con esos diagramas. Sin embargo, estos diagramas tienen un gran inconveniente, y es que esa notación no es posible llevarla luego a la integración con un sistema de tecnología. Entonces, por eso, desde hace varios años, la OMG desarrolló este sistema de notación que no solamente es un sistema estándar, sino que además permite unir la brecha que hay entre el negocio y como tal el desarrollo de infraestructura de tecnología y de aplicaciones de tecnología. De tal manera que cuando nosotros hacemos una notación usando BPMN, pues obviamente esto lo podemos llevar a lenguajes, digamos, que se pueden implementar a través de sistemas de información. Pues ya como menciono, este tema de BPMN pues lo estaremos desarrollando un poquito más en la presentación. Es importante que entiendan que con BPMN o con esta notación lo que vamos a hacer es representar esos procesos de negocios a través de unos diagramas que conocemos como diagramas BPD, que básicamente son diagramas de procesos de negocios. ¿Por qué entonces tenemos BPMN? Ya lo decía, primero porque es una notación gráfica estándar, porque además sus representaciones son muy intuitivas, fáciles de entender, y porque queremos unir pues, el mundo de los negocios con el mundo de la tecnología. Básicamente, cuando estamos construyendo un BPD utilizando BPMN, tenemos tres grandes tipos de elementos. Los eventos, que los vamos a representar pues con un círculo; las actividades, que la vamos a representar con esta imagen, que es un cuadrado pues con bordes curvos; y las puertas de enlace o gateway, que las vamos a representar a través de unos rombos. Obviamente, cada uno de estas representaciones puede tener ciertas especificidades. Por ejemplo, en el caso de un evento, que es pues el que nos permite representar lo que ocurre durante un proceso, podemos tener, por ejemplo, un evento de inicio, pero también podemos tener un evento de fin, o podemos tener un evento intermedio, que son aquellos que ocurren pues dentro del proceso de inicio a fin.
Y obviamente, pues dentro del mismo evento puede haber diferentes actividades que causan algún tipo de comportamiento dentro del proceso, y eso pues se puede ver representado de otra manera. Por ejemplo, puede ser que nosotros iniciemos el proceso enviando un mensaje, o puede ser que finalicemos el proceso enviando un mensaje. Entonces eso tiene precisamente una determinada comportamiento. O también podría ser que a un determinado momento del proceso necesitamos colocarle, digamos, un reloj para medir, digamos, el comportamiento de ese proceso, o para, digamos, esperar una cantidad X de tiempo antes de continuar un proceso. Las actividades que se representan por estas gráficas, lo que ustedes ven aquí es lo que se conoce como actividad o tarea, la cual pues podemos decir que es una actividad atómica, es decir, aquella que no es posible subdividirla en más tareas o actividades, y existen aquellas que son subprocesos o que son actividades compuestas, que a su vez pues de forma interna pueden estar divididas en otras actividades, en otros eventos, en otros gateways. De tal manera que a veces cuando tenemos, digamos, una vista de la arquitectura de procesos en el modelo, digamos, de alto nivel, pues quizás tenemos muchas más subprocesos, pero cuando vamos bajando, digamos, al modelo operacional del proceso de negocio, pues como que vamos empezando a entender cada una de esas subprocesos. Y obviamente existen los conectores que unen, digamos, a los objetos que están dentro del flujo del proceso. Existen tres que son los que más utilizamos. El flujo de secuencia, que básicamente es para representar la orden en que están ejecutándose los objetos dentro del flujo del proceso de negocio, que se identifica pues con esta flecha, digamos, rígida, sin ningún tipo de intermediación. El flujo de mensaje, que es para representar cuando entre dos procesos participantes enviamos un determinado mensaje, un correo electrónico o algún tipo de interacción, que se representa con esta flecha. Y los flujos de asociación, que nos permiten relacionar datos, texto o artefactos dentro del objeto de flujo para mostrar la interacción de diversas entradas y salidas o de datos de negocios que están dentro del proceso de negocio. Existen además dos componentes muy importantes que son los que ilustran la relación entre la organización, es decir, los actores y sus roles, con el proceso de negocios. Estas son el pool. Los pool básicamente representan diferentes entidades o actores del negocio, y de pronto un flujo de secuencia debería mantenerse, digamos, dentro de la frontera de un pool. Los flujos de mensaje también son usados para comunicarse entre pools, es decir, por ejemplo, yo puedo tener un pool que se llame escuela de ingeniería, pero tengo otro pool que se llama departamento de talento humano. Pues dentro de una compañía uno podría colocar en un pool la escuela de ingeniería y en otro pool la gerencia de talento humano, que a su vez estarían dentro de un gran, digamos, en contexto que sería, en este caso, pues la universidad. Obviamente yo puedo dividir un pool en diferentes lanes, es decir, yo puedo llegar y decir, dentro de la escuela de ingeniería existen diferentes actores con diferentes roles, y podría identificar cada uno de esos roles con un determinado lane. También puedo especificar más detalles de la secuencia a través de estas gráficas, por ejemplo esto que representa un objeto de datos que podría ser un documento, como por ejemplo la inscripción como aspirante a una universidad, o como los documentos o expedientes que yo entrego para poder inscribirme en una universidad. Para representar grupos, pues tenemos también esta imagen, y para hacer anotaciones que pues queremos complementar dentro de nuestro modelo de procesos de negocio, también podemos utilizar esta imagen que ustedes ven aquí. Y obviamente pues existen unos marcadores internos ya mucho más complejos de errores, de cancelaciones, de compensaciones, de reglas que podemos usar dependiendo de las necesidades que tengamos. Un aspecto muy importante, digamos, de la arquitectura de procesos de negocios
es podernos ver en relación con otros marcos de referencia. De este tema ya estuve hablándoles cuando estuvimos hablando de esto en arquitectura de negocios, y es que existen marcos de referencia específicos, así como existen marcos de referencia generales como TOGAF y como SACMAN. Existen marcos de referencia específicos, en este caso de procesos de negocios. Entonces, cuando nosotros nos miramos no solamente de forma interna, sino que pues intentamos ver cómo estos marcos de referencia nos ayudan en nuestro diseño y en nuestro proceso de arquitectura, pues una buena manera es mirarnos contra estos modelos. Por ejemplo, aquí vemos el modelo genérico de APQC, que lo que podríamos intentar hacer es mirar, bueno, si yo estoy, por ejemplo, tratando de mirar cómo mejorar el talento humano, pues hombre, ya existen unas guías y técnicas que nos pueden ayudar en esa línea si uno mira en APQC. O si yo quiero saber, por ejemplo, cuáles serían unos interesantes KPIs para gestionar, por ejemplo, la relación que nosotros tenemos con el cliente, pues hombre, ya existe también una serie de indicadores que se nos recomiendan. O si queremos pues adentrarnos en el tema de gestión de tecnología de la información desde la visión de cómo lo hace la empresa, pues ya tenemos unas recomendaciones en términos de procesos, de indicadores, etcétera. Entonces, con esto no estamos queriendo decir que nosotros tengamos que copiar pues estos modelos, nuevamente enfatizo este punto, sino en cómo nosotros nos miramos con esos marcos de referencia para primero generar una fundamentación importante de nuestro diseño de empresa y segundo, pues obviamente para encontrar esos referentes que muchas veces nos dan ideas de innovación y nos dan ideas de cambio que son tan importantes dentro de las organizaciones. Acá vemos un ejemplo pues, que me parece importante y es una buena pista, y por eso yo les he enfatizado tanto eso, es mirar en la cadena de valor. ¿Por qué? Porque recordarán que hablábamos que las cadenas de valor como concepto y que pues, están desarrolladas por muchas empresas, aquí por ejemplo tengo la de la Universidad de los Andes, pues evidentemente son propuestas que están muy centradas en la visión por procesos. Entonces, digamos, como nosotros estamos hablando de la arquitectura por procesos, pues obviamente la cadena de valor de procesos de la organización es fundamental como punto de partida para poder hacer una arquitectura de procesos. Entonces, por eso, en nuestro caso estudio, ya en el curso de arquitectura, pues estuvimos desarrollando unas propuestas en términos de cadenas de valor que también las podemos utilizar en esta etapa del curso de arquitectura empresarial. Y obviamente ese nivel de detalle con que nosotros queramos llegar en estos marcos de referencia, pues dependerá de lo que nosotros deseamos. Digamos, no es lo mismo verlo desde una vista estratégica como la vista que vimos ahora, a verlo en una vista quizás más operacional, que podría llegar a ser pues esta que ustedes ven aquí, que ya es cuando ustedes ven que, por ejemplo, APQC casi que hace un detalle de cada una de las diversas actividades o subprocesos que puede tener dentro de sus recomendaciones como marco de referencia. Y como les comenté, también existe pues una recomendación específica para industria. Por ejemplo, la que yo les comparto aquí es una recomendación específica para industria que propone APQC para el tema de educación superior. Entonces, por ejemplo, en el caso de lo que nosotros hemos estado trabajando, en el caso estudio, pues aquí van a encontrar, digamos, algunas ideas de lo que propone, digamos, la APQC como los posibles subprocesos o actividades que deberían ser desarrolladas en esta etapa cuando los estudiantes pues se admiten, digamos, dentro de un plan de estudios de una universidad. Aquí van a ver, digamos, cómo diseñar entonces un modelo de procesos de negocios siguiendo una visión, digamos, de arquitectura. El primer paso que tenemos que hacer es dividir, digamos, el proceso en hitos. En realidad, podríamos decir que existe también una relación muy fuerte entre estos hitos y las capacidades del negocio. Así que probablemente si nosotros hicimos un muy buen ejercicio de capacidades en el curso anterior, vamos a poder, digamos, de esas capacidades que nosotros establecimos, ver cómo de ahí podemos sacar algunos de estos hitos de procesos de negocio, que es el primer paso de nuestra visión, digamos, de diseño.
Después de tener esos diferentes hitos, por ejemplo, en este caso estamos asumiendo 4 hitos: la preinscripción del aspirante, la inscripción del aspirante, la evaluación del aspirante y la admisión del estudiante. A partir de eso, lo que logramos es incluir actividades, ya sean estas pues de tipo atómico o ya sean, digamos, subprocesos, que los relacionamos con cada hito. Por ejemplo, en el hito de preinscripción de aspirante, pues hemos incluido llenar formato de preinscripción y entregar un recibo de pago de inscripción. Dentro de inscripción hemos incluido realizar pago de inscripción, radicar un formato con la inscripción de documentos, revisar documentos de inscripción, llenar un acta de compromiso por documentos pendientes. En evaluación está asignar calendario de entrevistas y pruebas, realizar una entrevista psicológica, realizar pruebas de competencias, que en este caso ustedes ven que la estamos colocando como una subproceso, es decir, una actividad compuesta, realizar exámenes médicos, realizar entrevistas motivacionales, y en admisión de estudiante está admitir estudiante. Es importante también, quizás no lo mencionaba antes, que entendamos que dentro de estas actividades pues puede haber actividades de diverso tipo. Por ejemplo, puede haber actividades humanas, donde obviamente están centradas en la ejecución del personal, pero también puede haber actividades automáticas desarrolladas por el sistema de información. De esa manera, pues podemos ver las diferencias, porque, por ejemplo, podría ser que, no sé, una revisión de los documentos de inscripción, pues yo podría tener un sistema de información que revise de forma automática los documentos, o podría tener personas físicamente revisándolas, y obviamente pues eso está muy relacionado con las métricas de qué es lo que queremos con el proceso. Entonces, ya después de incluir todas estas actividades en cada uno de los hitos, lo que buscamos es buscar cómo estas actividades están a su vez relacionadas con los diferentes roles o actores. Entonces, por eso les decía, tan importante esa relación que existe entre el proceso y los actores. De allí que sea muy importante el trabajo que hicimos en la unidad anterior, donde hablamos acerca de la gestión de actores. Recuerden que eso lo incluimos, digamos, en el contexto de arquitectura, y eso va a ser muy útil para poder determinar cuáles son los actores y qué actividades le corresponden a cada uno de esos roles de actores. Y ahí estamos viendo que existen pues una secuencia, digamos, que ya pues establecimos, y obviamente en algunas ocasiones tenemos unas actividades compuestas, en otros casos tenemos unas actividades atómicas. Y como decíamos, todo proceso de negocio tiene un inicio y tiene un fin. Luego, por último, pues empezamos a añadir complejidad, digamos, a nuestro modelo de negocio, lo empezamos a especificar, y entonces quizás pues ya establecemos, por ejemplo, qué actividades son humanas, qué actividades, digamos, son asistidas por sistemas de información y son automatizadas, qué actividades son compuestas, como estamos viendo. Introducimos objetos de datos, por ejemplo, aquí hay un objeto que se llama formato de inscripción. Establecemos también los gateway que nos permiten pues tomar decisiones, y obviamente de final pues enviar unos mensajes, digamos, a sus clientes, dependiendo de los diferentes roles que están dentro del proceso de negocio. Esto que yo he dibujado aquí es el estado actual del proceso que estamos pues revisando en el caso estudio, pero como menciono, podría ser cualquier otro caso, y podríamos ver pues esos mismos 4 pasos que hemos visto para hacer nuestro modelo de negocios. No olviden, sin embargo, que lo que queremos con nuestro estado actual es revisar precisamente qué ocurriría si, o sea, qué ocurre si pensamos en un escenario 1, qué ocurriría si pensamos en un escenario 2, y qué pasaría si ocurre un escenario 3. Porque pues nuestra visión, digamos, de aprendizaje liviano que hemos estado pues inculcándoles en Lean Startup, nos plantea la necesidad de prototipar, o sea, no solamente quedarnos con esa visión, digamos, muy estructurada de que yo hago una sola solución y que esta es la solución única, sino simular diversos escenarios. Y para la simulación de diversos escenarios, pues lo que podemos hacer es usar herramientas informáticas que nos van a ayudar a facilitar la construcción y simulación de esto. La recomendación que yo hago pues en este curso para utilizar para modelamiento una herramienta que se llama Visagi Modeler, que considero que es una de las herramientas pues más intuitivas que existen en el mercado,
pero pues digamos que los estudiantes también podrían utilizar otras si tienen alguna en que estén ya más familiarizadas, pero creo que esta cumple perfectamente con la etapa de modelamiento que nosotros necesitamos. Obviamente en otros cursos podrían ir mucho más allá del modelamiento, pues incluyendo etapas de simulación y etapas pues ya de implementación o de integración que pues ya están más relacionadas con el área de tecnología de la información. Por último, no olviden que la última etapa, digamos, de cada una de estas arquitecturas de dominio es hacer un análisis de brecha o gap análisis, que es precisamente una técnica que está incluida en TOGAF 9.1. Y básicamente esos análisis de brecha se logran de la siguiente manera: pintando, digamos, cuál es el proceso actual y cuáles son sus hitos. Por ejemplo, en este caso, que nuestro enfoque está como muy orientado al proceso de admisiones, pues uno lo que puede colocar aquí es cada una de las capacidades, pues, como decía, con una relación muy fuerte con los hitos, y acá pues también colocar todas las capacidades o hitos del proceso futuro y buscar ver qué es lo que vamos a hacer en esas intercepciones. Es decir, por ejemplo, es que en el tema de inscripción del estudiante, pues ya la inscripción del estudiante, digamos, no la vamos a hacer, digamos, con unos documentos en físico, sino que lo vamos a hacer web. Y es un cambio de lo que hacemos hoy a lo que podemos hacer en el futuro. Bueno, pues obviamente ese sería una brecha que estamos intentando cerrar a través de una específica iniciativa. Como recordarán, al final de todo ese ejercicio lo que sacamos es un listado de todas las iniciativas. Después de ya hacer ese análisis de brecha, pues sacamos todas estas iniciativas y las colocamos en un listado para saber qué iniciativas tendríamos que ejecutar para convertir, digamos, ese proceso de negocio del estado actual al estado futuro. Por último, pues hacer una recomendación bibliográfica que yo creo que va a ser muy útil. Por ejemplo, este libro que está disponible en la e-biblioteca de la universidad tiene pues un capítulo dedicado a modelos de procesos de negocios usando BPMN. Yo aquí le estoy recomendando el capítulo 3, pero también hay el capítulo 4 que pues habla de diseños más avanzados. Entonces, pues aunque está en inglés para algunos, qué bueno que lo usen y seguramente va a ser bien importante. También les estoy recomendando que lean este segundo capítulo del libro de Pralat, que habla precisamente sobre, está en la página 44, la página 79, que habla sobre la necesidad de crear procesos que sean flexibles y resilientes para poder obviamente hacer unas arquitecturas de sistemas de procesos mucho más apropiadas para la innovación. Se lo recomiendo muchísimo porque creo que les va a dar muchas ideas sobre cómo precisamente poder incorporar la innovación dentro de sus procesos de negocios. Si requieren más detalle del sistema de BPMN y su notación 2.0, pues pueden bajar las especificaciones gratuitas que tiene la OMG. Y pues si quieren obviamente detallar la APQC de una forma mucho más detallada, pues igual pueden ir a la página en internet de ellos. En algunos casos deben registrarse para bajar algunos de los documentos. Obviamente algunos documentos pues están protegidos porque pues requieren ser uno miembro de la APQC, pero pues digamos los documentos genéricos están disponibles para que ustedes los puedan consultar. Espero con esto pues haber podido ayudarles a desarrollar esta unidad número 2 de arquitectura de procesos de negocios, mostrarles precisamente qué relación tiene esto con la arquitectura empresarial y la relación que también tiene con BPM, que pues es un tema que también están abordando, y también conocer un poco más en detalle el tema de BPMN, que va a ser pues una herramienta muy importante para el desarrollo de la actividad del trabajo colaborativo número 2, que está muy relacionado con esta unidad. Muchas gracias a todos y espero que esto ha sido de su interés.